acuerdo? Bien, recordemos que estamos en el campo de batalla. Este campo de batalla también es como una alegoría, se puede interpretar como una alegoría en el diario vivir de cada persona. Este mundo material es un campo de batalla, porque estamos combatiendo ¿contra quién? Contra la energía ilusoria de Krishna. Es decir, cuando una persona decide transitar la senda del servicio devocional, Prabhupada explica que le declaramos la guerra a la energía ilusoria de Krishna. Entonces esto es algo serio. Porque Krishna, la energía ilusoria de Krishna técnicamente se denomina en sánscrito Maya, va a utilizar todo su arsenal bélico para intentar disuadirnos de que no sigamos la senda del servicio devocional. Entonces es una guerra. Y también el campo de batalla se puede interpretar metafóricamente como una contienda bélica entre la luz y la oscuridad, es decir, el conocimiento espiritual y la ignorancia de la realidad espiritual, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, regresamos aquí al campo de batalla, ahí están los ejércitos y entonces Arjuna está intentando de argumentar con Krishna por qué él decide no combatir. Y realmente desde un punto de vista lógico e intelectual de este plano material, los argumentos de Arjuna son muy convincentes. Son extraordinarios, ¿no? Entonces, bueno, texto 31, leemos. No veo cómo puede resultar nada bueno del hecho de matar a mis propios parientes en esta batalla. Ni puedo desear, mi querido Krishna, ninguna victoria, reino ni felicidad subsecuentes. Los versículos del 31, o sea, en este verso, describe la segunda razón por la cual Arjuna no desea pelear. Porque él está pensando, sí, tú estás conmigo, tú eres el Señor Supremo y es muy obvio, muy evidente para mí de que como tú estás aquí presente y tú eres el controlador, el creador supremo del universo, yo ya he obtenido la victoria. ¿Pero qué va a suceder? Sí, voy a obtener la victoria, pero ¿qué va a suceder posteriormente a la batalla? Yo voy a sufrir, ¿no? Dice, ¿por qué voy a sufrir? Porque todas estas personas que están ahí son familiares, son amigos, o sea, tengo alguna relación social con todos ellos, ¿no? Entonces yo voy a sufrir, voy a obtener la victoria, pero voy a sufrir. Y dice, y todos estos que mueran en este campo de batalla hoy, como tú estás aquí presente, ellos se van a liberar. Se van a liberar. De hecho, se explican los acharyas que todos los que perecieron en el campo de batalla obtuvieron la liberación espiritual, es decir, fueron trasladados al mundo espiritual. ¿Por qué? Porque Krishna, el Señor Supremo, estaba presente. Entonces, si alguien abandona su cuerpo en presencia del Señor Supremo, obtiene instantáneamente la liberación. Esa es la gracia que Krishna les confiere, por ejemplo, a todos estos guerreros que eran materialistas y eran los enemigos de los Pándavas, ¿no? Entonces, podemos ver que Krishna es el todo absoluto bueno, porque piensa que Krishna bendiga a sus devotos o que Krishna destruya a los enemigos de los devotos y a esas personas que también son enemigas de él. Cuando él los destruye personalmente, reciben la bendición de ser liberados de la existencia material. Entonces, esto es digamos que la faceta positiva de interactuar bien con el Señor Supremo. Entonces aquí Arión le está diciendo, sí, sí, muy bien, ellos se van a liberar, pero yo me voy a quedar aquí en este planeta lamentándome por haber participado en esta batalla cruenta. Entonces dice, ¿cómo voy a poder yo disfrutar de todo esto?
O sea, realmente yo me siento en una situación inferior a ellos, porque tú los vas a liberar, pero yo me voy a quedar aquí y voy a lamentarme por todo esto, ¿no? Entonces pasamos ahora a los textos 32 al 35, ¿de acuerdo? Oh Govinda, ¿de qué nos sirve un reino, la felicidad o incluso la propia vida cuando todos aquellos para quienes lo deseamos se encuentran ahora formados en este campo de batalla? Oh Madhusudan, cuando maestros, padres, hijos, abuelos, tíos maternos, suegros, nietos, cuñados y demás familiares están dispuestos a perder la vida y sus propiedades y se encuentran ante mí, ¿por qué habría yo de desear matarlos? Aún a pesar de que si no lo hago, ellos me maten a mí. Oh sustentador de todas las entidades vivientes, no estoy dispuesto a pelear con ellos ni siquiera a cambio de los tres mundos, mucho menos por esta tierra. ¿Qué placer vamos a obtener de matar a los hijos de Dhritarashtra? Seguimos observando cómo Arjuna sigue razonando, o sea, tiene unos argumentos muy, muy válidos, ¿no? Arjuna es muy interesante porque Arjuna llama, o sea, se dirige a Krishna. Aquí al final del verso en sánscrito dice Kapritishat Janardana. Dice Janardana, le llama a Krishna Janardana, que Janardana en sánscrito significa el sustentador de todas las entidades vivientes. Entonces Arjuna se cuestiona, ¿cómo siendo tú el que proteges a todas las entidades vivientes, puedes, o sea, deseas que todas estas personas perezcan? La palabra Janardana también tiene otro significado. Escribir, porque todo esto os haré preguntas. Janardana tiene otro significado. Jana significa persona y Ardana significa destructor. Entonces Arjuna llama a Krishna Janardana para sugerir que como Krishna planea destruir a todos los guerreros en el campo de batalla, y dado que él es el destructor supremo de todo lo que existe en el universo material, Krishna debería de pelear él, o sea, de implicarse él personalmente en el campo de batalla. Recordemos que Krishna está emparentado con ambas familias. Él es el primo de los Pándavas y también el primo de los Kurus. Entonces, ¿qué sucedió? Antes de que se produjese la batalla de Kurukshetra, él les comentó a ambas facciones que no iba personalmente a combatir. Entonces le dijo a Duryodhana, yo no voy a combatir personalmente, pero si tú lo deseas, puedo ofrecerte a mi ejército para que se pongan de tu lado. O si tú lo deseas, yo puedo estar contigo y ser tu auriga, el que dirige la cuadriga, ¿no? Y entonces Duryodhana, como era un materialista, entonces él hizo sus cálculos matemáticos en términos materiales y dijo, no, a mí lo que me interesa no eres tú, porque Duryodhana nunca comprendió realmente que Krishna era la suprema personalidad de Dios. Entonces dijo, no, mejor me quedo con tu ejército. Y entonces se dirigió a Arjuna, le dijo a Arjuna, ¿me quieres como tu auriga? Y Arjuna, muy satisfecho, dijo, sí, por supuesto que yo quiero, esa es mi auriga, ¿no? Entonces, por eso aquí Arjuna le dice, como tú no, o sea, tú has creado todo este escenario para destruir a todos estos guerreros, ¿no? Pero ya que lo has creado, ¿por qué no combates tú personalmente, ¿no? ¿Por qué me quieres implicar a mí en esta masacre, ¿no? En esta guerra, ¿no? Cuando no tengo ningún interés? Entonces, Arjuna piensa que de esta manera él podría liberarse de las reacciones consecuentes de pelear en el campo de batalla. Recordemos que una de las leyes más importantes que gobiernan este universo es la ley de causa y efecto.
o en términos científicos modernos, la tercera ley de la dinámica de Newton, que es toda acción de una reacción inversamente proporcional, ¿de acuerdo? Entonces, Arjuna, como un experto guerrero y conocedor del conocimiento espiritual, sabía que esto iba a tener consecuencias. Todo en este mundo material tiene consecuencias. Debemos de ser muy conscientes y estar muy alerta cada día. Nuestros pensamientos tienen consecuencias. Nuestras palabras tienen consecuencias. Nuestras actividades tienen consecuencias. Estas consecuencias pueden ser positivas o negativas. Pero después hay otro nivel superior, y es que cuando realmente iniciamos la senda del servicio devocional, entonces, ¿qué sucede? Ahí ya no hay consecuencias, hay acciones, pero no hay reacciones. ¿De acuerdo? Eso es cuando nos dedicamos a la práctica del servicio devocional con sinceridad. Entonces, Arjuna vemos que aquí está explicando que él realmente no tiene ningún interés en participar en esta contienda bélica. Ni está interesado en el poder, ni está interesado tampoco en las ganancias, en los beneficios económicos que va a obtener, sino que Arjuna realmente en lo único que estaba interesado era en preservar, en seguir los principios espirituales, ¿no? Por eso él dice, oh Govinda, no estoy preparado para pelear incluso si la gente está, o sea, tiene el deseo de combatir conmigo, ¿no? Entonces le dice, en lugar de pensar en todo esto, realmente lo que yo quiero pensar es en ti. Gracias a esta batalla, los Pándavas, comenté previamente, que ellos eran los herederos legítimos del reino, ¿no? Entonces, después de la batalla, ellos accedieron al trono y ellos, después de la batalla, permanecieron en el trono durante 37 años. Eso es lo que explican los acharyas. Entonces hay una reflexión, ¿no? Dice, ¿merece la pena toda esta masacre, toda esta contienda bélica para después estar ¿cuántos años? 10, 15, 20, 30, 40 años a lo sumo. ¿Realmente esto tiene sentido? Dice, ¿y cuál es la consecuencia de todo esto? Porque después sí, o sea, nosotros como familia, los Pándavas, vamos a disfrutar de este imperio, de este reino, pero después, cuando llegue el momento final de la muerte, ¿qué va a ser de nosotros, no? Estas son las reflexiones que los devotos hacen, es decir, antes de llevar a cabo o de efectuar una actividad, tenemos que reflexionar las consecuencias que se van a derivar de semejante actividad. No podemos ser como los materialistas que simplemente viven en un estado de inconsciente. No comprenden realmente que están en un escenario que está regido por leyes muy severas y cuando uno transgrede mínimamente las leyes, las consecuencias son devastadoras. Es decir, son causantes de mucha aflicción y dolor. La gente piensa, la ignorancia en este mundo, la gente, incluso aquellos que supuestamente tienen conocimiento científico, suelen ser los más ignorantes, piensa que que los sufrimientos son debidos a las circunstancias o al azar. Sin embargo, el conocimiento espiritual, el conocimiento védico, nos explica que la adversidad, que la aflicción y el dolor nuestras actividades. O también cuando disfrutamos, cuando tenemos bonanza, cuando la vida nos sonríe, todo nos va bien, todo eso es producto de nuestras actividades, ¿de acuerdo? Aquí no existe el azar, ni existe tampoco las circunstancias, aquí todo está bajo un absoluto y riguroso control,
¿De acuerdo? Entonces Arjuna aquí está exponiendo, o sea, su argumentación, ¿no? Dice que de qué sirven estos placeres, ¿no? Estos placeres reales para después tener que sufrir en los planetas infernales, ¿no? Era su visión, ¿no? Dice, porque claro, o sea, yo ahora tengo que combatir con mi abuelo, tengo que combatir con el que me instruyó en las artes marciales. Es decir, su conclusión es, para mí no tiene sentido ni merece la pena todo esto. O sea, porque el sufrimiento subsecuente que yo voy a obtener no merece la pena. Entonces pasamos ahora estos son los argumentos que establece aquí, ¿no? Ahora pasamos al texto 36. De nuevo vemos como Arjuna argumenta de una forma con mucha lógica, ¿no? Y desde el punto de vista, desde la ética, los principios éticos y morales, digamos, mundanos, ¿no? Y de si matamos a esos agresores, el pecado se apoderará de nosotros. Por lo tanto, no está bien que matemos a los hijos de Dhritarashtra y a nuestros enemigos. Oh Krishna, esposo de la diosa de la fortuna, ¿qué ganaríamos y cómo podríamos ser felices si matamos a nuestros propios parientes? Aquí es muy interesante, ¿no? Porque Krishna, o sea, Arjuna llama a Krishna Madhava, ¿no? En sánscrito, ¿no? Madhava, el esposo de la diosa de la fortuna. Es decir, como Arjuna va a obedecer las instrucciones de Krishna, entonces él espera buena fortuna. En principio, pero desde su visión como guerrero y una visión material, no está viendo esta realidad de que Krishna siempre es buena fortuna para todos aquellos que se refugian en él. Pero como Arjuna estaba percibiendo, tenía una percepción materialista o difusa de la realidad, lo que está pensando es que lo que Krishna le está pidiendo, que es que combata, lo único que va a producir en su vida es desgracia. Arjuna dice, el pecado nos vencerá si matamos a tales agresores. Srila Prabhupada explica aquí en este significado que de acuerdo a los preceptos védicos no se comete ningún tipo de transgresión si uno destruye o asesina a un agresor. Y entonces aquí explica, al final de este comentario, explica cuáles son enumera los 6 tipos de agresores. Dice aquel que suministra veneno, ¿no? El tercero, uno que ataca con armas mortales. El cuarto, un ladrón. El quinto, uno que ocupa, o sea, que se apropia del patrimonio de uno. Y finalmente, a los que secuestran a la esposa de otra persona, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de los preceptos védicos, estas personas son agresores y por consiguiente son dignos de experimentar una penalización, una sanción, ¿no? Y entonces aquí podemos ver, los achares explican cómo los pándavas sufrieron estos 6 tipos de agresiones, los sufrieron a manos de los Kauravas. La primera agresión, es decir, suministrar, intentar envenenar a una persona. Duryodhana le dio a Bhima un pastel que estaba envenenado. La segunda transgresión es o sea, transgresores son los pirómanos. Entonces, aquí vemos como Dhritarashtra dispuso que se construyera una casa con materiales altamente inflamables para destruir a los pándavas, ¿no? Y
lo diseñó de tal forma que cuando estuviesen dormidos se produjese el incendio en la casa. Este es la tercera transgresión. La cuarta transgresión es que Sakuni, que era el tío de Duryodhana, hizo trampa en el juego de los dados, Sakuni retó a Maharaj Yudhishthira, el primogénito de los Pándavas, a participar en el juego de dados. Entonces los sátrias no pueden rehusar cuando alguien los desafía, ¿no? En el juego o a nivel bélico, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? Embaucó en el juego a Yudhishthir y debido a esto los Pándavas perdieron todas las propiedades, todas las riquezas que tenían. Después, el quinto transgresor es aquel que se apropia del patrimonio, de las posesiones de los demás. Es decir, cuando perdieron todo su patrimonio, entonces Duryodhana y Dhritarashtra, su padre, los desterraron de su reino y durante 13 años estuvieron vagando de incógnito por los bosques de la India, ¿no? Esta es la quinta, los expulsaron de su propio territorio, ¿no? La quinta transgresión. Y la sexta es, recordemos que el transgresor es aquel que secuestra la esposa, ¿no? de otra persona, ¿no? Y entonces finalmente aquí secuestraron a Draupadi. Recordemos que Draupadi era la esposa de los 5 Pándavas. Y Draupadi, cuando Maharaj Yudhishthir fue retado por Sakuni a jugarse sus propiedades, cuando ya no le quedaba nada, que lo había perdido todo, Sakuni le dijo, ¿por qué no apuestas a tu esposa? Y Maharaj Yudhishthir, por la influencia espiritual de Krishna, apostó a su esposa, lo cual cometió un error gravísimo, ¿no? Porque eso está prohibido. Apostar o vender a la esposa está prohibido en la cultura védica, ¿no? Sin embargo, bueno, pues fue inducido por el juego y por el orgullo de que estaba perdiendo, pues apostó a Draupadi. ¿Y qué sucedió? Pues bueno, pues que perdió también a su esposa. Y entonces la perdió, después posteriormente fue rescatada y intentó Yayadrata, que era uno de los generales combatientes del lado de los Kurus, intentó secuestrarla. Entonces aquí vemos cómo los Pándavas fueron objeto de estos 6 tipos de transgresiones, ¿no? Entonces, todos estos argumentos que está exponiendo Arjuna, los está exponiendo desde el nivel de lo que se llama Dharma Shastra. Hay dos secciones en el conocimiento védico, que es el Dharma Shastra y el Artha Shastra. Es decir, el Dharma Shastra es la sección del conocimiento védico que habla de los principios religiosos elementales. ¿Ok? Entonces, el Dharma Shastra propone que uno nunca debe destruir a los amigos y a los familiares. Por eso aquí Arjuna dice, ¿qué ganaríamos? ¿Y cómo podríamos ser felices si destruimos a nuestros propios parientes? Es decir, utiliza este argumento fundamentándose en el Dharma Shastra. ¿De acuerdo? Que prohíbe esto. Bien, pasamos a los textos, al texto 37-38. Yanardana. Aunque estos hombres, con sus corazones dominados por la codicia, no ven mal alguno en matar a su propia familia, ni en reñir con amigos, ¿por qué nosotros, que podemos ver el crimen en el que se incurre al destruir una familia, habríamos de cometer estos pecados? Lo que Arjuna le está argumentando a Krishna es,
Bueno, si ellos están dispuestos a pelear, pues que peleen. Pero nosotros, Krishna, tenemos un conocimiento superior. Todo esto no nos interesa, son nimiedades. Arjuna, la verdad es que tiene una inteligencia extraordinaria, ¿no? Y está utilizando una argumentación fundamentada en los principios védicos, o sea que no está fuera de lugar, ¿no? Entonces dice, no, es que esto es una nimiedad. Tú y yo tenemos un conocimiento superior. ¿Por qué debemos implicarnos en estas trivialidades, no? No debemos de pelear, porque está intentando convencer a Krishna de que no debemos de pelear. Después Arjuna, posteriormente en estos versos, describe los efectos nefastos que se van a producir cuando estas dos dinastías combatan y se destruyan entre ellas mismas, ¿no? Esta es la tercera razón por la cual Arjuna no desea pelear. Srila Prabhupada explicó una vez que solo un Mahabhagat, es decir, un Mahabhagat es el devoto de primera clase, ¿de acuerdo? Podría convertirse en rey del mundo. ¿De acuerdo? Los hijos de Pandu, o sea, los Pándavas, eran tan poderosos que cada uno de ellos, recordamos que los Pándavas eran 5 hermanos, que cada uno de ellos era capaz de gobernar el planeta Tierra. Por eso Krishna con frecuencia se dirige a Arjuna, ¿no?, con el apelativo de Parta o Contella, para recordarle su herencia. ¿Cómo no iba a pelear? ¿Cómo podía abandonar su deber como guerrero? O sea, aquí vemos, ¿no?, que Arjuna le está argumentando para intentar convencer a Krishna y Krishna le contraargumenta recordándole, pero tú eres un guerrero y tú perteneces, tu herencia es real, es muy elevada. ¿Cómo no vas a combatir? ¿No? Entonces, el espíritu guerrero engendra orgullo. O sea, los verdaderos guerreros tienen ese orgullo militar, ¿no? Y todos estos guerreros en la época védica eran los responsables de proteger las tradiciones familiares y de transmitirlas a las generaciones futuras. Entonces, ¿qué sucedería si todos estos grandes guerreros fueran asesinados y las tradiciones familiares se destruyesen? Toda la sociedad que dependía de la autoridad de los reyes védicos en aquel entonces caería en el caos. No se iban a realizar sacrificios a los ancestros, ni tampoco para las generaciones futuras. Los jóvenes se volverían frívolos, entrarían en un estado de vida licenciosa. Es decir, la destrucción de ambas dinastías traería consecuencias nefastas para toda la sociedad y para toda la tierra. Y Arjuna tenía una plena comprensión de todo esto. ¿De acuerdo? Pasamos al texto 39. Arjuna sigue argumentando. Con la destrucción de la dinastía se destruye la tradición familiar eterna y con ello el resto de la familia se entrega a la irreligión. Es decir, lo que más teme Arjuna es implicarse en un asesinato que va a tener consecuencias dolorosas y muy adversas, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que combatir con su abuelo y con su maestro, el que le educó en la ciencia militar, y no simplemente eso, ¿no?, sino que también las mujeres, al ver estas actividades irreligiosas o impías, van a pensar que nosotras, si ellos lo hacen, nosotros también. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ejemplo iban a sentar ellos, no? No era un buen ejemplo.
ni para ellos, ni tampoco para el sexo opuesto. Pasamos al texto 40. Oh Krishna, cuando la religión prevalece en la familia, las mujeres de ésta se contaminan y de la degradación de la mujer, oh descendiente de Vishnu, surgen los hijos no deseados. Krishna llamó a Arjuna Partha, de nuevo para recordarle que es un guerrero. Y en este verso Arjuna llama a Krishna, un momento, en sánscrito, le llama Varsneya, es decir, descendiente de Vishnu, porque quiere que Krishna piense cómo se sentiría si la dinastía Vishnu a la cual él pertenece estuviese al borde de la destrucción. Es decir, lo que Arjuna psicológicamente está intentando de transmitirle a Krishna es: ponte en mi lugar. Imagínate que tu dinastía, la dinastía Vishnu, fuese destruida. ¿Cómo te sentirías, no? Y a mí me estás pidiendo que yo destruya a esta dinastía de la cual yo formo parte. Está intentando razonar, está intentando que Krishna desarrolle empatía hacia él, ¿de acuerdo? Texto 41. Un aumento de la población no deseada es causa segura de una vida infernal, tanto para la familia como para aquellos que destruyen la tradición familiar. A través de Arjuna, todo este conocimiento, ¿de acuerdo? Pasamos al texto 45. Para mí sería mejor que los hijos de Dhritarashtra, armas en mano, me mataran en el campo de batalla, desarmado y sin ofrecer resistencia. Es decir, si Arjuna no combate, su estatus social corre peligro. ¿Y qué va a suceder? Tendrá que mendigar para poder subsistir. Pero resulta que como él pertenecía al estatus guerrero, en el Dharma Sastra, con los principios éticos y morales para toda la sociedad humana, prohíbe que los guerreros mendiguen. Los únicos que pueden mendigar son los que pertenecen al estatus brahmínico, es decir, al estatus espiritual de preceptores espirituales. Los brahmanas son los preceptores espirituales de la humanidad y los sannyasis también pueden mendigar, ¿de acuerdo? Los sannyasis en términos generales suelen ser los maestros espirituales. Aquí también hay maestros espirituales dentro del estatus, o sea, dentro del ashram de casado, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver, aquí vamos a regresar un poco, a ver cómo explico todo esto. Porque claro, como esto es un capítulo del Mahabharata, y el Mahabharata es la historia del planeta Tierra, entonces... no, creo que voy a obviar esto. Entonces Arjuna dice que es mejor para él morir desarmado y sin resistencia en el campo de batalla, incurrir en ilimitados pecados, peleando o ser forzado a vivir una vida de mendicidad. Vamos a definir lo que es un pecado, ¿de acuerdo? Tenemos un concepto judeocristiano de lo que es el pecado. Pero desde el punto de vista del conocimiento védico, el concepto es distinto. Pecado son aquellas actividades que transgreden los preceptos védicos, ¿de acuerdo? Y contribuyen a disminuir o deteriorar nuestra sensibilidad espiritual o nuestra conciencia espiritual. ¿De acuerdo? Yo en términos generales no suelo utilizar la palabra pecado porque no quiero desvincularla del concepto judeocristiano. Entonces suelo hablar de transgresiones espirituales o preceptos que se transgreden conforme al concepto védico.
Texto 46. Y con esto cerramos este primer capítulo. Sanjaya dijo. ¿Quién era Sanjaya o quién es Sanjaya? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Quién es Sanjaya? Menos la madre Sachi, no, que ya se lo sabe. ¿Quién es Sanjaya? A ver, Yolanda, Yara, Pablo. Sanjaya es... ¿Sanjaya es secretario o no? ¿Secretario de quién? De De Dhritarashtra, Dhritarashtra. el padre de los Kurus, de Duryodhana, del malvado Duryodhana. Entonces Arjuna, espera un momento. No, nos queda el texto 46. Sanjaya dijo, Arjuna, habiendo hablado así en el campo de batalla, echó a un lado su arco y sus flechas, y con la mente presa de dolor se sentó en la cuadra. Arjuna había jurado matar a cualquiera que incluso le sugiriese que dejase, o sea, que se despojase de su arco. Un incidente posterior a la batalla puso a prueba este voto. Una vez, durante la batalla, Karna derrotó y hirió gravemente a Yudhishthir, el hermano mayor de los Pándavas, el primogénito y el heredero del trono, ¿no? Karna luego se burló de Yudhishthir y le dijo, ni siquiera eres un guerrero. ¿Por qué? Porque Yudhishthir era el hijo de Yamarash o Dharmarash, que es el semidios que rige los principios de la religión. Entonces Yudhishthir en realidad no tenía esa tendencia de gobernar. Era más bien, era como un híbrido, ¿no? Un híbrido entre guerrero y brahmana, ¿de acuerdo? Entonces Karna le dijo, ni siquiera eres un satria, deberías aprender a pelear. Imaginaros cómo le estaba hablando, ¿no? Mira con qué facilidad te he derrotado. Ni siquiera me voy a molestar en destruirte. Imaginaros un guerrero como Karna y Yudhishthir, que supuestamente era el heredero del trono, que le hablase así, ¿no? Con esa mofándose de él, ¿no? Entonces, cuando Arjuna se enteró de que Yudhishthir estaba gravemente herido, inmediatamente él abandonó el campo de batalla y fue a la tienda donde estaba Yudhishthir. Entonces, al escuchar que Arjuna había dejado el campo de batalla, Yudhishthir concluyó que Arjuna había destruido a Karna debido a que Karna le había insultado, le había injuriado. ¿De acuerdo? ¿Alguien me puede decir quién era Karna? Menos la madre, menos Sachi, Amala Sachi, ¿quién de los presentes me puede decir quién era Karna? Era hermano de los Pándavas, pero que El no se hermano, sabía. el primogénito. Fue el Sí. primogénito de la reina Kundi, sí, el hermano mayor de todos ellos. Entonces, cuando Yudhishthira se enteró, oh, Krishna está viniendo, seguro que acaba de destruir a Karna, ¿no? Ahora, pensó Yudhishthira Maharaj, ahora mi honor ha sido vengado y Arjuna viene a informarme de todo esto, ¿no? Pero no fue así. Arjuna abandonó el campo de batalla solo porque estaba preocupado por la salud o el estado de salud de Yudhishthira, ¿no? Entonces, tan pronto como Yudhishthira vio a Arjuna, le preguntó, ¿has matado a Karna y me has vengado de este agravio, de esta afrenta? Y Arjuna respondió, no he destruido a Karna. Simplemente he venido a verte para ver cómo estás, ¿no? Entonces Yudhishthira se enfureció muchísimo y él le dijo, has abandonado el campo de batalla
y ni siquiera has destruido a Karna. ¿Cómo es posible que hayas hecho esto? Y le dijo, es mejor que abandones, que renuncies a tu arco, Gandiva. Al escuchar estas palabras, Arjuna se enfureció extremadamente. Y pensó, ¿cómo se atreve mi hermano mayor Yudhishthir sugerirme que renuncie a mi arco, Gandiva, es más querido para mí que mi vida? Yo juré matar a cualquiera que incluso me sugiriera esto. Entonces, ¿qué sucedió? Arjuna de inmediato, esto es para que veáis, que comprendamos realmente el honor de los guerreros. Arjuna de inmediato desenvainó su espada para matar a su hermano. Sin embargo, Krishna estaba allí presente, el gran observador, ¿no? Inmediatamente él detuvo el brazo de Arjuna y lo llevó aparte y le dijo, está bien, tienes que matar a Yudhishthir, es tu voto, pero mátalo injuriándole. Para un kshatriya, un insulto es peor que la muerte. Es lo que esto se explica en el Dharma Sastra. Es decir, los guerreros en aquel entonces tenían unos códigos de honor. No como hoy en día. Hoy en día estos militares que tenemos no tienen no tienen códigos, muy pocos tienen códigos de honor, ¿no? Entonces, mientras Yudhishthir estaba allí lamentándose por las palabras de Arjuna, Arjuna se le acercó muy enojado y le dijo, dices que soy un cobarde porque yo abandoné el campo de batalla sin destruir a Karna, pero mira lo que has hecho. Mira, cuando estábamos allí, todos estos Kurus insultaron a Draupadi. Yo personalmente, si hubiese sido el primogénito, los hubiese destruido a todos ellos. Pero tú no hiciste absolutamente nada. Ni siquiera eres un hombre. No eres un rey. Arjuna continuó vejándole. Pero posteriormente, después, Arjuna se dirigió a su hermano y le tocó los pies, ¿no? Pidiéndole perdón por sus duras palabras. Es decir, todo esto fue una estrategia para cumplir con el Dharma Sastra de que un guerrero no permite que nadie le insulte, incluso aunque sea su hermano más querido, ¿no? Entonces Arjuna no hizo este voto en vano. Y es significativo que aquí en este verso, Arjuna, él personalmente, abandona o arroja su arco a un lado, ¿no? Y se sentó en su cuadriga, la mente abrumada por el dolor. Arjuna, el gran hijo de Pandu, era hijo de Indra, ¿no? Lo recordáis, ¿no? Simplemente viendo todo esto podemos percibir la perturbación, lo apesadumbrado que estaba su alma, ¿no? Y que lo único que él podía percibir era toda una gran catástrofe, ¿no? Y las consecuencias nefastas que se iban a producir, ¿no? Debido a todo esto, ¿no? a esta contienda bélica, ¿no? Es decir, podemos ver realmente como los devotos son personas muy sensibles y esa sensibilidad no es un producto del sentimentalismo, es una sensibilidad producto del conocimiento, producto de las consecuencias que se producen cuando no actuamos con conocimiento, sino desde la ignorancia. Por eso, antes de hablar, debemos de pensar, ¿de acuerdo? Y no pensar no hablar para pensar, sino pensar para hablar. Porque todo lo que nosotros expresamos a través del verbo tiene un impacto psicológico y emocional en nuestros interlocutores. Y una de las características más importantes de los devotos es su extrema sensibilidad hacia los demás.
Por eso se explica, ¿no?, que en los textos védicos que uno siempre debe proferir, y en el Gita también, ¿no?, palabras que sean agradables, que contribuyan, que hagan una contribución positiva y constructiva en la vida de las personas con las cuales estamos interactuando. ¿De acuerdo? No debemos de hablar a la ligera, porque todo tiene consecuencias. Bien, aquí finalizamos el primer capítulo y ahora vamos a iniciar el capítulo 2, que Prabhupada lo titula como resumen del contenido del Gita. Es decir, el primer capítulo del Gita desarrolla el escenario, ¿no? Y ahora en el segundo capítulo desarrolla el contenido. Es decir, en este capítulo, de una forma sintética, va a describir todo el resto del Gita, ¿de acuerdo? Y una vez más, este capítulo comienza con Sanjaya dijo, es decir, el secretario, interviene, ¿no? De nuevo interviene el secretario de Dhritarashtra. Y entonces aquí dice, Sanjaya dijo, al ver a Arjuna lleno de compasión, con el ánimo decaído, y los ojos colmados de lágrimas, Madhusudam Krishna se dirigió a él con las siguientes palabras. Al llamar a Krishna, Madhusudam, Sanjaya le informa a Dhritarashtra que las dudas de Arjuna van a ser diluidas por el destructor del demonio Madhu, que es Krishna. Como explica así la Prabhupada, la palabra aquí, ¿no? Dice, la palabra Madhusudan es muy significativa en este verso. El Señor Krishna destruyó al demonio Madhu y ahora Arjuna quería que Krishna destruyese el demonio de la incomprensión que se había apoderado de él en el cumplimiento de su deber. Dhritarashtra se alegró de saber que Arjuna había dejado su arco, ¿no? Había abandonado su arco y estaba abrumado por el dolor. Ahora sus hijos podrían obtener la victoria. Sin embargo, las palabras de Sanjaya disipan de inmediato la felicidad de Dhritarashtra. Texto 2. La Suprema Personalidad de Dios dijo, mi querido Arjuna. Ahora aquí va a empezar a hablar el Señor Supremo, ¿de acuerdo? Aquí interviene el Señor Supremo. Dice, mi querido Arjuna, ¿cómo te han aparecido estas impurezas? No son propias en absoluto de un hombre que conoce el valor de la vida. Y no conducen a los planetas superiores, sino a la infamia. Krishna dice a Arjuna que sus muchos argumentos son anarya yushtam, es decir, que no son propios de una persona que tiene conocimiento espiritual. Son asvargyam, no para aquellos que desean ir a los planetas superiores, y akirtikaram, sino que solamente traen infamia. Es decir, Arjuna se volverá infame en el presente y luego no tendrá la oportunidad de residir en los planetas superiores al morir. Por lo tanto, Krishna no aprueba la compasión de Arjuna. ¿De acuerdo? Texto 3. Oh hijo de Pritha, no cedas a esta impotencia degradante, no es digna de ti. Abandona esa mezquina flaqueza del corazón y levántate, oh castigador del enemigo. Krishna usa primero la palabra klaivyam, impotencia, o la que surge de la debilidad. Los guerreros, por naturaleza, son muy arrogantes y muy viriles. Al acusar a Arjuna de impotencia y debilidad, Krishna le está abofeteando. Simultáneamente, Krishna le recuerda a Arjuna
su gran herencia al dirigirse a él como Partha. Arjuna es el hijo del señor Indra. ¿Alguien me puede decir que ese semidios es Indra? O sea, ¿cuál es la función de Indra en el universo? ¿Alguien me lo puede decir? Es Dios de dioses. Indra, ¿no? Es el que supervisa, sí, es el rey de los planetas celestiales, pero es el que supervisa las aguas en el universo. ¿Ok? Las lluvias. A lluvias, sí. Entonces, Krishna quiere saber cómo alguien de un nacimiento superior, como es Arjuna, va a actuar como un Kshatriya, en sánscrito es Kshatriya Bandhu, es decir, un supuesto guerrero, y no como un verdadero guerrero que pertenece a una orden real. Si la Prabhupada dice, si el hijo de un guerrero se niega a pelear, entonces simplemente es un guerrero de nombre. Krishna vemos que aquí no acepta toda esa diversidad de argumentos de Arjuna. Y aquí dice, Putram, utiliza este insulto a Arjuna. Putram en sánscrito significa mezquina, para desafiar a Arjuna y, digamos, que hacer bullir su orgullo de guerrero, ¿no? Arjuna responde en el siguiente verso y trata de refutar el análisis de Krishna. Texto 4. Dice, oh hijo de Prita. Perdón, no. Dice, Arjuna dijo, oh destructor de los enemigos, oh destructor de Mathu, ¿cómo voy a contraatacar con flechas en una batalla a hombres tales como Bhishma y Drona, que son dignos de mi veneración? Otra argumentación, de nuevo le da. Arjuna quiere que Krishna sepa que su decisión de no pelear se debe a su gran compasión y no a una flaqueza psicológica. ¿De acuerdo? Como menciona Srila Prabhupada, ofrecer incluso un argumento verbal a los superiores, uno transgrede la etiqueta védica. ¿Qué decir de matarlos? Al llamar a Krishna Madhusudan y Ari Sudana, Arjuna ya intenta captar la atención sobre el hecho de que Krishna es el destructor de sus enemigos, no de su guru y de su abuelo. Arjuna preferiría ofrecer flores a los pies de su abuelo Bhishma y Drona y no flechas. Entonces Arjuna responde la siguiente pregunta de Krishna. Incluso si no quieres el reino, ¿cómo vas a vivir? Es decir, no, Krishna le está diciendo, Krishna le dice a Arjuna, y si no peleas, si no tienes el reino, ¿de qué vas a vivir? Si la única fuente de ingresos que tienes es el poder gestionar un reino, porque tú perteneces a la orden real. ¿De qué vas a vivir, Arjuna? O sea, ¿eres consciente de lo que me estás diciendo? O sea, Krishna internamente estaba diciendo, pero bueno, este hombre, ¿qué me está diciendo? O sea, para él era inconcebible que Arjuna le estuviese hablando en estos términos, ¿no? Bueno, pues entonces ya son menos 20 y vamos a finalizar esta sección, ¿de acuerdo? ¿Hay algún tipo de pregunta sobre lo que hemos analizado? Sí. Moderadora. Sí, por favor, Amada Sachi, tiene pregunta. Gracias. Le quería preguntar, Prabhu, ¿qué fue lo que había pasado a Yudhishthira, que estaba enfermo cuando Arjuna lo fue a ver? No, es que en el campo de batalla tú sabes que los 5 Pándavas estaban combatiendo. Entonces Karna le hirió gravemente a Yudhishthira.
y tuvo que salir del campo de batalla porque estaba gravemente herido. Entonces, entiendo. y Karna le dijo, no te voy a matar, o sea, podía destruirte, pero no lo voy a hacer, porque es que ni siquiera eres un guerrero. Tú vienes aquí como un guerrero, pero en realidad tu naturaleza es de brahmana. Y en realidad Yudhishthira Maharaj era un híbrido, ¿no? Tenía esa amalgama de brahmana y de guerrero, ¿no? Entonces le dijo, anda, vete, porque es que no estoy en condiciones, o sea, no tengo ningún interés en quitarte la vida, ¿no? Wow. Entonces, por eso, o sea, eso fue un agravio, una afrenta muy grave para un guerrero. Eso es un insulto muy grave a nivel social y en un campo de batalla, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente fue esto lo que sucedió, ¿no? Vale, y otra pregunta de Pablo. Pablo, Sí, adelante. por favor. Gracias, Prabhu. Mire, hay personas, o sea, yo he escuchado personas que preguntan, personas que no conocen nada, ¿no? Del Bhagavad Gita, que preguntan, por ejemplo, ¿cómo es posible que Dios, siendo, digamos, el principal defensor de la paz o la no violencia, le esté diciendo a Arjuna que vaya a la guerra ejerciendo violencia? ¿Cuál sería la mejor manera de responder ante eso, la forma como más inteligente? Es que, vamos, el concepto que tenemos aquí de violencia es un concepto relativo. Cuando estamos hablando de violencia, o sea, tenemos un concepto de que la violencia es como algo injusto, ¿no? Pero hay que comprender que hay violencias que están justificadas. Es decir, cuando un juez, por ejemplo, dictamina una sentencia, aquí no, pero en Estados Unidos, de pena de muerte a una persona que ha cometido un homicidio, entonces eso es una violencia justificada, ¿de acuerdo? ¿Me explico? Entonces, ¿qué decir del juez supremo Krishna? Krishna explica en el Bhagavad Gita que él desciende básicamente por dos razones, ¿no? Para establecer los principios de la religión y para proteger a sus devotos. Entonces, como Krishna es el absoluto supremo, en él no existe la dualidad. Todo lo que el creador, que el controlador supremo realiza es absolutamente bueno. Y cuando él ejerce su juicio, porque él es el juez justo y perfecto, entonces está beneficiando a esa persona. Es decir, ¿qué sucedió en el campo de batalla? Ya os lo comenté previamente, que todos esos guerreros que perecieron, como Krishna estaba presente, él les otorgó la liberación. Porque esas personas, si ellos hubiesen vivido, tendrían que pasar cientos o miles de vidas para que se pudiesen liberar. Pero en una sola vida ellos obtuvieron la liberación. ¿De acuerdo? Entonces, todo lo que el Señor Supremo es bueno para todos, incluso para los devotos y para aquellos que no aceptan la supremacía ni la existencia de Dios. Entonces, Él es el juez justo del universo, ¿de acuerdo? Y sus veredictos son perfectos y siempre contribuyen a beneficiar al alma condicionada. ¿Por qué? Porque el alma condicionada, explica Krishna en el capítulo 15, dice, Mamai Banso Jiva Loke Jiva Bhuta Sanatana, ¿no? Que todas las partículas conscientes de vida emanan de mí, es decir, somos emanaciones del Señor Supremo, somos sus hijos, ¿de acuerdo? Entonces, un padre a veces tiene que aplicar severos correctivos, pero ¿para qué? Para beneficiar a su hijo. Conductas disfuncionales, porque sabe que si no lo corrige, cuando sea más adulto, va a tener problemas cívicos, problemas sociales, ¿no? Entonces, para evitarle esas adversidades, pues lo corrige. No sé si esto responde un poco a la pregunta. Sí, totalmente. Gracias, Prabhu. Bueno, entonces, Y vamos a otra pasar. pregunta de Amalasachi. Sí, sí, adelante. Prabhuji, cuando Karna insulta de esa forma a Yudhishthira,
¿Karna ya sabía que él era el hermano o no? Sí, se lo dijo Krishna antes de comenzar la batalla de Kurukshetra. Porque intentó captar la atención, o sea, intentó reclutar a Karna para el bando de los Pándavas. Eso lo expliqué en el vídeo anterior. Entonces, pero Karna era un hombre de honor, era un guerrero. Y Karna le debía o sea, todo lo que Karna era como guerrero, pues se lo debió todo a Duryodhana, porque fue el único que le ayudó a progresar. De hecho, le obsequió con varios reinos en el sur de la India, ¿no? Entonces él estaba comprometido, endeudado con Duryodhana y no pudo, o sea, como era una persona de honor, quiso mantener su honor hasta el final, ¿no? Eso demuestra realmente quiénes eran estos guerreros, ¿no? El honor es muy importante en la vida, especialmente de los guerreros, pero para todos los seres humanos, ¿no? Si una persona no tiene honor, no tenemos nada. El honor, tenemos que siempre honrar los principios, ¿no? Éticos, morales y espirituales, ¿no? Independientemente de las circunstancias que puedan ser muy adversas, pero uno tiene honor y se adhiere a esos principios, ¿no? Aunque eso genere consecuencias adversas y dolorosas en nuestra vida. ¿De acuerdo? Sí, Bueno, pero pasamos. hay que trascender de todas formas el honor y el deshonor, la victoria y la derrota. Sí, todo eso son dualidades, hay que trascenderlo, ¿no? Porque la única función del devoto es cómo complacer al Señor Supremo. Así es. Entonces, la dualidad, tenemos que trascender las dualidades de este plano, ¿no? Y el único objetivo del devoto es cómo complacerle. Y si yo tengo para complacerle al Señor Supremo, yo tengo que entrar en conflicto con valores éticos y morales humanos, pues el devoto se alinea con el concepto más elevado, que es satisfacer al Señor Supremo, ¿no? Y eso es el servicio devocional. Servicio devocional lo podemos explicar como las actividades realizadas para la satisfacción del Señor Supremo. Eso es el servicio devocional. Bien, pasamos. Si no hay alguna otra pregunta, pasamos a la segunda sección, que es preceptos conductuales del servicio devocional. Bueno, en la última clase os sugerí que instalaseis un altar en vuestras casas, ¿no? Entonces me gustaría saber si de los aquí presentes habéis instalado ese altar. Es muy importante esto en la vida de un devoto, instalar un altar en un lugar, ¿no?, donde pongáis una telita y ahí si instaláis el marco del cuadro de Panchatattva, el cuadro de Srila Prabhupada, y ahí es donde vais a hacer las ofrendas de los alimentos. Y también por la mañana y por la noche, por la mañana, cuando uno se despierta y después de ducharse, lo primero que tiene que hacer es dar reverencias, ¿de acuerdo? Y de noche, antes de irse a la cama, dar reverencias, ¿de acuerdo? Estos son protocolos espirituales para despedirnos del día y del Señor Supremo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, el altar es sumamente importante. ¿Por qué? Porque es como el Panchatattva y Prabhupada están ahí. No pensemos porque es una foto, no es una foto. Ahí está presente el Panchatattva, ahí está presente Srila Prabhupada. ¿De acuerdo? Es absoluto, no es una foto, no, ahí están presentes. Entonces tenemos esa posibilidad y es muy accesible para todos de que el Señor Supremo accede a que lo tengamos en nuestra casa y que podamos desarrollar una relación familiar e íntima con Él, ¿no? Por eso es muy importante que instaléis, no lo prorroguéis. Instalar, todos los devotos tenemos en nuestras casas el altar, todos los que practicamos servicio devocional tenemos nuestro altar, ¿de acuerdo? Eso es muy importante para los practicantes del servicio devocional. Así que la próxima semana os preguntaré si ya lo habéis instalado, ¿de acuerdo?
Y ahí no se coloca absolutamente nada, nada más que las ofrendas de alimentos que vamos a hacer. Y bueno, también os sugiero que por las mañanas, antes de realizar cualquier tipo de actividad, le ofrezcamos un incienso y una flor. Estas son actividades físicas, ¿no? Forma parte de lo que se llama archana, ¿no? Uno de los 9 procesos de meditación archana es adorar a la deidad. Entonces, bueno, para simplificarlo y para que ya vosotros entréis en una relación con el Señor Supremo, todos los días le ofrecéis un incienso, apuntar porque cómo ofrecer el incienso y la flor. ¿Ok? Esto tiene que ser antes o sea, si habéis acabado las rondas, pues bueno, pues, y antes de desayunar, eso es unos minutos. Cogéis el incienso, lo encendéis y entonces ofrecéis 4 veces, o sea, 1, 2, 3 cosas a los pies, ¿no? 2 alrededor de la cintura, después 7 veces alrededor de todo el Panchatatva, ¿de acuerdo? 7 veces. Y ya después lo colocáis en el incensario, en el altar. Y después la flor, cogéis la flor, una flor fresca, y ofrecéis a todo el Panchatatva, esto al Panchatatva y a Prabhupada, ¿no? El incienso. Después ofrecéis la flor al Panchatatva y a Prabhupada 4 veces a los pies del Panchatattva y 4 veces a los pies de Srila Prabhupada. Y ponéis la flor al cuadro del Panchatattva, ¿de acuerdo? Prabhu, yo ya compré los platitos, la bandeja, imprimí las fotos, solamente me falta enmarcarlo. Bueno, pues hay que enmarcarlo y ya empezar a ofrecer, porque si no estáis implicados en transgresiones. Es decir, los alimentos tienen un propietario. El Sastra Védico, especialmente el Sri Isopanishad, dice: Isavasyan idam sarvam yatkincha yagadyantagat tena tyaktena bhunjita mangrita kashasuttanam. Todo lo que existe en el universo es propiedad y se encuentra bajo el control absoluto del Señor Supremo. Es decir, si nosotros no estamos dedicados al servicio devocional, no tenemos derecho a acoger nada de lo que produce el planeta Tierra, porque tiene un propietario. Y si tú lo coges y no lo ofreces a su propietario, estás incurriendo en hurto. Y el hurto tiene penalizaciones tanto en la jurisprudencia humana, así como también en la jurisprudencia divina. ¿De acuerdo? Por eso ofrecemos los alimentos. Para no contraer reacciones kármicas, es decir, endeudarnos. ¿Comprendéis? Las deudas tienen consecuencias adversas que se traducen en aflicción y dolor. Y a veces suceden situaciones en la vida que generan aflicción y dolor y no sabemos por qué. Entonces, es decir, la vida de un devoto es una vida de conocimiento. Tenemos que ser conscientes de todo, ¿no? Un devoto es consciente constantemente de lo que está haciendo. Esto hay que hacerlo, esto no hay que hacerlo. Estoy caminando, cuidado, que aquí hay una hormiguita. ¿Comprendéis? Es una alerta constante para no transgredir. Y entonces la ofrenda de alimentos también es como una actividad que nos permitirá a nosotros interactuar con el Señor Supremo, como dice Sila para buena clase. Y si nosotros ofrecemos esos alimentos al Señor, que los hemos cocinado con ese sentimiento de que estoy cocinando para el Señor y después se lo ofrecemos y el Señor lo acepta, ¿qué más podemos desear? ¿No? Y también cuando cocinamos tenemos que tener las manos limpias, no probar ningún tipo de alimento, tenemos que ir cogiéndole el punto a la sal. ¿Comprendéis? Nunca se prueba ya después que ha sido ofrecido para ver si el punto de sal es correcto, ¿no? Entonces es un estado de meditación. Cocinar para el Señor Supremo es una meditación. Y en esa meditación tenemos que intentar infundirle afecto, ¿no? Bueno, Señor, aquí estoy cocinando para ti, espero que te agrade cuando lo ofrendas. Es decir, ese estado de conciencia, ¿no?
Estamos cocinando para el Señor Supremo. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando algún amigo nuestro, algún familiar viene a casa y cocinamos para él? ¿Cuál es nuestro sentimiento? Oh, viene mi hermano, viene mi hermana, vienen mis padres, viene mi amigo, mi amiga. Entonces intentamos, ¿no?, hacerlo bien todo, correcto, sabroso, ¿verdad? Una buena presentación, porque queremos complacer a esas personas. Entonces, si este sentimiento lo trasladamos al Señor Supremo, imaginémonos cómo debe ser nuestro sentimiento, ¿no?, y nuestro estado de conciencia, ¿verdad? Bueno, pues entonces, la semana que viene espero que ya todos tengáis instalado el altar y que ya cada día ofrezcáis los alimentos al Señor Supremo, ¿no? ¿Ok? Bueno, pues vamos, no recuerdo dónde lo dejamos en los parámetros de conducta. No recuerdo muy bien. Creo que sí. Ah, sí. Ok. Bueno, hoy vamos a hablar de el trabajo de lectura para la próxima semana, antes de que se me olvide, es del Néctar de la Devoción, el capítulo 8, que os leáis las ofensas que se deben de evitar en las prácticas del servicio devocional, ¿de acuerdo? Néctar de la Devoción, capítulo 8. Las ofensas que se deben de evitar. Es muy importante que tengáis una idea general de todas ellas, porque si cometemos estas ofensas, por mucho que practiquemos, no vamos a progresar espiritualmente, porque estamos ofendiendo al Señor Supremo, ¿de acuerdo? Entonces estas ofensas son extremadamente importantes, que tengamos una noción general de todas ellas, ¿de acuerdo? Bien, principios básicos de la conducta o parámetros conductuales del servicio devocional. Es decir, estos parámetros no son algo superficial, sino que son esenciales. De hecho, cuando estos parámetros conductuales se los explicó Sri Chaitanya Mahaprabhu a Sanatan Goswami. Sanatan Goswami es uno de los 6 Goswamis de Vrindavan. Y esta información se la transmitió Chaitanya Mahaprabhu en Benares a Sanatan Goswami, porque Sanatan Goswami estuvo con Chaitanya Mahaprabhu durante 2 meses y le explicó todos estos principios elementales del servicio devocional, ¿no? Y le dijo: mi querido Sanatan, aunque tú eres el libertador de todo el universo y aunque incluso los semidioses y los grandes santos se purifican al tocarte, es la característica de un devoto observar y proteger los principios o parámetros conductuales del servicio devocional. Y le dice: el mantenimiento de la etiqueta Vaishnava es el adorno de un devoto. Esto está en el Chaitanya Charitamrita Antya 4.128.30, ¿de acuerdo? Entonces, es decir, el Vaishnavismo, el servicio devocional, es un estilo de vida, ¿de acuerdo? Así como los materialistas tienen su estilo de vida, los devotos también tienen su estilo de vida. Tenemos un estilo de vida que nos diferencia de los demás, ¿de acuerdo? Por eso se dice que los parámetros conductuales del servicio devocional es el adorno, ¿no? Es decir, son las virtudes más excelentes de los practicantes del servicio devocional. ¿Pero qué significa esto? ¿Son estos parámetros o principios espirituales, conductuales, es algo externo o opcional? Entonces aquí podemos hacer una analogía. ¿Es posible tener riquezas y no ser rico?
¿O cuál es el valor de las riquezas si uno no exhibe su riqueza, por ejemplo, en coches de gama alta, en que vive en casas muy lujosas, en que tiene una cuenta bancaria muy extraordinaria? Es decir, todo esto son manifestaciones, ¿no?, de una persona que tiene un patrimonio, un gran patrimonio, ¿no? Es decir, generalmente uno se viste y uno vive conforme a la riqueza que uno tiene, ¿no? Si una persona es muy rica, entonces él se va a vestir con las mejores marcas, con los coches de alta gama, o sea, todo lo mejor, lo más caro que hay en la sociedad, él tiene acceso a eso, no va a frecuentar lugares donde solamente personas de alto standing social se reúnen, ¿de acuerdo? Es decir, todos estos son características de una persona que vemos que es una persona rica, ¿de acuerdo? Porque lo manifiesta, ¿no? En su forma de vestir, en su forma de vida, ¿de acuerdo? Entonces, análogamente, para aquellos que están practicando la conciencia de Krishna, las joyas de la etiqueta Vaishnava o esas virtudes van a manifestarse en sus actividades, ¿no? Y las actividades en términos generales de los practicantes del servicio devocional son siempre sublimes. ¿Por qué? Porque estas actividades se describen en las escrituras, ¿no? Es decir, el nivel de evolución espiritual de un Vaishnava lo podemos detectar en su conducta espiritual, ¿no? La forma en la que él habla, cómo se expresa, cómo piensa, cómo él actúa, cómo él interactúa con los demás devotos, cómo él interactúa con la sociedad, con otras personas, ¿de acuerdo? Entonces, estas son, digamos, que características fundamentales en la conducta devocional, ¿no? Y etiqueta, o es decir, parámetros conductuales son requisitos convencionales en cuanto al comportamiento social, ¿no? Y también se explica en el diccionario como el código de ética de una profesión. Es decir, que aceptar la identidad o la etiqueta Vaishnava o la conducta Vaishnava requiere de un comportamiento muy específico. Es decir, cuando nosotros nos comportamos de una forma específica, esto favorece al desarrollo de nuestra conciencia espiritual. Es decir, los parámetros de conducta espirituales son los que proporcionan los criterios, el protocolo para actuar correctamente en cada situación. En el Bhagavad Gita, el significado 6.24, en el verso 3 se cita esto, y también en el verso 3 del Upadesambrita, que por cierto, bueno, fue el último deber asignado. Sí, la Prabhupada parafrasea uno de los elementos favorables para el desarrollo del servicio devocional, como es ocuparse completamente en actividades que están en la modalidad de la bondad. ¿De acuerdo? Por eso, la etiqueta Vaishnava o los parámetros conductuales devocionales significa siempre actuar conforme a los parámetros de la modalidad de la bondad. Y en el Gita, en el capítulo, creo que es capítulo 16, ahí se explica cuáles son las conductas divinas y la demoníaca. Ahí lo explica Krishna, ¿no? Entonces nosotros o los Vaishnavas siempre nos regimos por esos preceptos espirituales de los que se mencionan y describen en las escrituras, ¿no?
La modalidad de la bondad gradualmente nos va a ayudar a incrementar o expandir nuestra conciencia espiritual, nuestra conciencia de Krishna. Mientras que las modalidades inferiores de la pasión y de la ignorancia van a eclipsar nuestra sensibilidad espiritual. Entonces, en la medida que uno aplica estos conceptos en su vida, eso se reflejará en sus actividades espirituales. Es decir, en la cantidad de conciencia de Krishna que una persona tiene. Es decir, una persona que es humilde, una persona que es educada, que es una persona que es muy responsable, una persona disciplinada, una persona que es culta, una persona que es sensible. Todos estos son características que se manifiestan de una forma natural, se van desarrollando al practicar servicio devocional. Entonces, vamos a detectar si una persona es un devoto neófito o un devoto de grado intermedio o un devoto del grado superior, en la medida que él exhibe en su conducta pues estas virtudes, ¿no? De la humildad, de compasión, de educación, de responsabilidad, de disciplina, de conocimiento. ¿De acuerdo? Está claro, ¿no? Ahora vamos a citar unas, valga la redundancia, citas de Prabhupada, ¿no? La vida brahmínica, la vida espiritual, significa una vida de orden, de disciplina, de limpieza. Es decir, por ejemplo, en el hábitat donde vivimos, ¿no? Es importante que siempre en ese lugar donde nosotros residimos esté todo ordenado, siempre limpio, ¿de acuerdo? Si entramos en un lugar donde hay caos, donde hay suciedad, significa que lo que predomina es la modalidad de la ignorancia, donde hay desorden, donde hay caos, donde hay suciedad. Eso denota ignorancia, modalidad de la ignorancia. Si entramos en un lugar donde todo está ordenado, todo está limpio, hay un aroma agradable, ahí significa que esa persona está cultivando la modalidad de la bondad. Entonces, para los practicantes del servicio devocional se les recomienda orden, limpieza, ¿de acuerdo? Muy importante eso. Pulcritud. La pulcritud es sumamente importante. Y después, a nivel personal, también tenemos que llevar una vida de mucha pureza. Es decir, tenemos que ducharnos por las mañanas. Lo primero que tenemos que hacer es ducharnos, ¿no? Purificar el cuerpo, utilizar ropa limpia. Si, por ejemplo, vamos a orinar, tenemos que posteriormente lavarnos las manos con agua. Si vamos a evacuar, tenemos que lavarnos las manos con jabón. Si estamos en la casa, pues después de evacuar hay que ducharse. ¿De acuerdo? Estos son principios brahmínicos, principios de la modalidad de la bondad. Obviamente, si estamos en el exterior y tenemos que ir a evacuar, pues no hay ducha, no nos vamos a duchar, ¿no? Pero que vamos, que la higiene personal es sumamente importante. Después hay otro tipo de higiene que es la higiene interior, la higiene mental, sumamente importante, ¿no? Esa higiene mental está configurada por estar siempre teniendo pensamientos espirituales, pensamientos constructivos. La mente constantemente está divagando, fluctúa, navega, ¿no? Por corrientes materiales. Tenemos que buscar gradualmente ir educando la mente para tener pensamientos espirituales. Pensar siempre cosas positivas, constructivas, ¿no? Y si todo esto estará relacionado pues con las actividades espirituales, con el conocimiento que nosotros cada día leemos,
¿no? Los libros que leemos espirituales, nuestra mente tiene que estar bañada, tiene que estar regada, ¿no? Con ese tipo de pensamientos, ¿no? No caer en la plataforma material, ¿no? De pensamientos triviales que nos alejan, que nos distancian de nuestra sensibilidad espiritual, ¿no? No sé si me explico. Después, para los brahmanas, en el capítulo 18 del Gita, en el verso 42, ahí Krishna explica cuáles son las cualidades que tenemos, que los que aspiramos a ese estatus de evolución espiritual tenemos que desarrollar, ¿no? Y dice la paz, el capítulo 18, el verso 42, ahí lo tenéis, la paz, el autocontrol, la austeridad, la pureza, la tolerancia, la honestidad, la sabiduría, el conocimiento y la religiosidad. Ahí Krishna explica que estas son las cualidades con las que trabajan los que están en ese estatus brahmínico, ¿no? Y básicamente el movimiento por la conciencia de Krishna es un movimiento de brahmanas. Prabhupada quiso establecer con la conciencia de Krishna la cultura espiritual brahmínica. Entonces, todas estas características o virtudes gradualmente las tenemos que ir desarrollando. Esto no es algo teórico, esto tenemos que ir desarrollando estas cualidades, ¿no? Es decir, siempre tenemos que buscar esa paz interior. Esa paz interior la desarrollamos cuando constantemente estamos en conexión con el servicio devocional, ¿no? Con el canto del Santo Nombre, leyendo las Escrituras, recordando lo que hemos leído cuando estamos cocinando, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando estamos con devotos, pues hablamos de temas espirituales, de temas de las Escrituras, pues el autocontrol, tenemos que tener el control, la mente constantemente nos está sugiriendo el descontrol. Nosotros tenemos que utilizar el control. Esto es una batalla de Kurukshetra. Cada día tenemos que ejercer la voluntad y la inteligencia para que la mente no nos sabotee. No nos sabotee de muchas formas, ¿no? No nos sabotee pues con la ira, con la codicia, con la lascivia, con la soberbia, con el deseo de protagonismo, de prestigio, de fama. Todo esto, la mente constantemente nos está, digamos que, atacando, ¿no? Entonces, la inteligencia siempre tenemos que estar alerta. Cuidado por aquí, mira lo que me está, cuidado por aquí, mira lo que me está sugiriendo ahora, cállate. No, esto no es así. O sea, es un ejercer la inteligencia espiritual y el autocontrol de la mente. Pues hoy tengo apetito. Bueno, tengo apetito, pero no voy a caer en la glotonería. Es decir, voy a saciar el apetito y comer con parquedad, ¿de acuerdo? Hoy estoy que un día, pues bueno, un día que tengo que comer un poco de chocolate. Pues como chocolate, pero no nos comamos una tableta de chocolate. Comprendamos, ¿no? Saciar un poco, mitigar un poco esa necesidad de dulce, y mejor que el chocolate es la miel, pero miel del volario buena, y con una cucharada de miel saciáis esa necesidad de glucosa que necesita el cuerpo, ¿no? Pero bueno, que un día queréis comer chocolate, bueno, pues venga, chocolate, un poco de chocolate. ¿De acuerdo? Que tengo apetito, vale, mitigar el apetito, pero no caer en comer ya más de lo que podemos deglutir. ¿De acuerdo? Dormir. Estoy un día muy agotado, pues necesito dormir un poco más. Pero en términos generales, lo que Prabhupada explica en el Srimad Bhagavatam, que también aquí en el Gita, es dormir lo que necesitemos. Si uno necesita 6 horas, 6 horas. Si uno necesita para estar bien 7 horas, 7 horas. Que uno necesita 8 horas, 8 horas. No más. Porque eso ya es caer en la modalidad de la ignorancia. Pero puede suceder que por actividad excesiva, uno hay un día que necesita de dormir, por ejemplo, 9 o 10 horas. Bueno, no pasa nada, porque el cuerpo necesita recuperarse.
Pero lo normal es, la vida para los devotos son 6-7 horas. Eso es lo normal. ¿De acuerdo? Es decir, buscar un sueño reparador y no muchísimas horas y dormir como un oso. ¿Entiendes? Prabhupada decía, ¿no? Dormir como los osos. No, eso no es bueno espiritualmente. Entonces, buscar el equilibrio en el dormir, el equilibrio en el comer, en el equilibrio en el recrearse. Necesitamos un tiempo para relajarnos. Entonces, bueno, pues las actividades para los devotos para relajarse tienen que estar en la modalidad de la bondad. Es decir, pues vamos a pasar por el campo, vamos al mar, si tenemos algún tipo de fuente, o sea, de ríos, pues vamos allí. Ese es un poco lo que pasear por los parques. Esos son actividades lúdicas en la modalidad de la bondad. Nosotros no vamos a ir a centros comerciales donde la gente está hacinada. Eso es propio de los materialistas y eso son actividades en la modalidad de la pasión. Y eso perturba la mente. Entonces nosotros tenemos que buscar ámbitos naturales o sociales que nos generen paz, no que nos perturben, no que nos alteren, ¿de acuerdo? Y tú ves, por ejemplo, en términos generales a los devotos, que llevamos una vida muy sencilla. O sea, el lema de la vida espiritual establecido por Prabhupada es vida sencilla, pensamiento elevado. Nosotros no vamos a imitar a los materialistas. Nosotros no vamos a frecuentar los lugares que frecuentan los materialistas. Porque son dos modalidades que son antagonistas. Cuando tú estás ya en una modalidad de la bondad, ya de forma natural no sientes atracción por lo que los materialistas sienten atracción. Al contrario, sientes repulsión. O sea, yo no concibo estar pues en las cafeterías o en estadios de fútbol, o bueno, que tengo que ir a un centro comercial porque tengo que hacer unas compras específicas, voy y me voy, pero no me recreo en ese ámbito. Porque yo lo observo, cuando voy a esos lugares, mi energía, cuando salgo de ahí, mi energía desciende, es como que merma la energía. Eso es lo que a mí me sucede, ¿de acuerdo? Porque esos lugares absorben demasiado, hay mucha pasión. Y vosotros podéis observar, ¿no? La gente en pasión por consumir y consumir. Y eso resta energía, eso te drena la energía. Estoy hablando de ya cuando tienes un nivel de sattva guna. Y básicamente ese nivel brahmínico es el que predomina en tu vida. Si estás en el nivel rayásico inferior, es el nivel de los materialistas. Consumismo, actividad, ¿sabes? Constantemente están activos, necesitan ruido, necesitan mucha amor. No, una persona que ya está en Sattva Guna busca que lugares pacíficos, el campo, los bosques, los parques, ¿me explico? Esas son las evidencias de que tú estás en Sattva Guna. O sea, esto es una ciencia y tú mismo te puedes evaluar, ¿no? Si te sientes cómodo donde hay mucha actividad, mucha música, mucho ajetreo, o si te sientes bien donde estás tranquilo, oyes el murmurar de las fuentes, de los ríos, ¿no? Los bosques, ¿verdad? Los jardines. Eso es lo que nos atrae, ¿no? Esos lugares de paz, porque en esos lugares te recargas, la energía se recarga. Entonces nosotros buscamos que se nos recargue la energía, no que merme, ¿no? No que haya un drenaje de la energía. Y esos lugares que construyen los materialistas son centros donde te absorben, donde te despojan de la energía, donde la mente empieza a alterarse, se desequilibra. Por lo menos eso es lo que me sucede a mí, ¿no? Yo a esos lugares cuando salgo agotadísimo. Y quiero irme de ir de inmediato. O sea, voy, hago la compra, lo que tengo que comprar y de inmediato me voy. Porque es que no lo soporto. Y los devotos en términos generales no lo soportamos. Es imposible. Para nosotros, para nuestro estado de conciencia, imposible. Y a veces digo yo, ¿cómo esta gente puede vivir? Claro, porque están en la modalidad de la pasión, de la actividad y de la ignorancia, ¿no?
Entonces ahí podemos ver, nosotros vamos a ir viendo en qué modalidad nos encontramos, ¿no? Entonces gradualmente tenemos que ir ascendiendo a la modalidad de la bondad, porque hasta que no nos situemos en la modalidad de la bondad, no va a ser posible progresar espiritualmente. Va a ser imposible. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a finalizar. Bueno, voy a leer un texto breve de Bhaktisiddhanta y finalizamos, ¿de acuerdo? Bueno, quedó claro más o menos. Quedó claro, ¿no? El servicio devocional es una ciencia, esto no es un ritual, esto no es una religión, es una ciencia. Y nosotros, a medida que vamos aplicando las fórmulas correctamente, vamos a experimentar, vamos a tener una experiencia del proceso, ¿no? Vamos a ir experimentando, una forma natural. Bien, vamos a leer de Bhaktisiddhanta. Y entonces, recordamos que estamos leyendo de Bhaktisiddhanta preguntas y respuestas sobre la asociación importantísima con devotos. La vida devocional es una asociación de entre aquellos que practican la misma actividad, así como los que les gusta el fútbol tienen su peña de fútbol, de toreo, de deportes, de cultura, de arte, de música. Pues nosotros también tenemos nuestro colectivo, nuestro foro, ¿no? Que son los devotos. Y con ellos somos con los que interactuamos porque es con los que nos sentimos bien, con los que son los que nos ayudan, nos inspiran. Entonces ahora otra pregunta que hace aquí, ¿no? Uno de los discípulos de Bhaktisiddhanta dice, ¿cómo podemos obtener al Señor Supremo, ¿no? Le pregunta, ¿cómo podemos nosotros obtener al Señor Supremo? Y entonces la respuesta de Bhaktisiddhanta dice, siempre debemos de buscar asociarnos con los devotos de Krishna. Siempre. Los devotos de Krishna son auspiciosos, son compasivos y siempre nos van a beneficiar. Dice, la mala asociación, la asociación que nos va a perjudicar es aquella que no está relacionada con la conciencia de Krishna. Dice, ese tipo de asociación es extremadamente perjudicial. Entonces dice aquí, nosotros debemos de rehuir o abandonar cualquier tipo de asociación que no esté relacionado con el servicio devocional. Dice Bhaktisiddhanta dice, yo me estoy asombrado al ver que a pesar de todo lo que yo os he transmitido, hay personas aquí entre vosotros, discípulos, dice que todavía siguen admirando el estilo de vida materialista. Nosotros no vamos a admirar el estilo de vida materialista, al contrario, lo vamos a repudiar. Porque mientras sintamos atracción por este mundo y por los residentes de este mundo que no son devotos, no vamos a poder ir al mundo espiritual. Gradualmente se tiene que manifestar en nuestra vida. Dice, si nosotros podemos observar que todo lo que existe en el mundo tiene una relación con Krishna, entonces esto no nos va a perjudicar. Cuando comprendemos de que todo esto, todo lo que yo observo, es la manifestación de la energía de la creación del Señor Supremo, ¿no? Y por consiguiente, lo debo de utilizar para su servicio. Dice, el mundo, todo lo que es el universo está lleno de ingredientes para el servicio de Krishna. Sin embargo, si nosotros consideramos que todo lo que es la propiedad de Krishna está para mi disfrute personal, ¿qué va a suceder? Que vamos a desarrollar cada vez más identificación y atracción por este mundo. ¿Y qué sucederá? Que eso va a generar aflicción, sufrimiento en nuestra vida.
¿Queda claro? Mientras nosotros observemos el entorno como recursos o un medio para yo ser feliz, eso va a generar aflicción en nuestra vida. Pero si nosotros observamos el entorno desde la perspectiva espiritual de que todo esto yo lo puedo utilizar para el servicio del Señor y es la propiedad del Señor, entonces eso nos va a ayudar a progresar espiritualmente. ¿De acuerdo? Reflexionar sobre este concepto. Tenéis toda una semana. Bueno, vamos a finalizar aquí. Siempre nos excedemos, pero bueno, ¿qué podemos hacer, ¿no? Estamos hablando de Krishna, ¿no? De todo lo relacionado con la vida espiritual y los devotos, pues a veces nos perdemos en todas estas reflexiones porque, bueno, porque es lo que nos gusta, ¿no? Es como, por ejemplo, la gente materialista que habla de sus temas y invierten horas y horas y días y toda una vida, ¿no? ¿Verdad? Pues nosotros lo mismo, ¿no? El tiempo transcurre, anda, pero ya transcurre el tiempo, ¿no? Bien, pues ¿hay alguna pregunta que queráis realizar antes de finalizar? ¿Quedaron claros los conceptos? Y bueno, tenéis la tarea del néctar de la devoción, ¿de acuerdo? Muy importante, no simplemente leer, sino tener que se integre eso en vuestra vida, es decir, tenerlo presente esas ofensas, y especialmente las 10 ofensas del canto del Santo Nombre. Para cantar los santos. Esas tenéis que conocerlas, tenéis que memorizarlas. Esas 10 tenéis que memorizarlas. Y las otras, referentes a la adoración de la deidad, pues tener una idea general de ellas, ¿de acuerdo? Para que cuando vayáis a visitar las deidades, no cometáis ofensas, porque yo sé que vais de buena voluntad, pero si cometemos ofensas, entonces dice el Señor, bueno, aquí este viene a adorarme y lo único que está haciendo es ofendiéndome. Entonces no nos va a bendecir, no vamos a progresar espiritualmente, ¿de acuerdo? Es como si sabemos que a una persona le importuna que algo y vosotros lo hacéis, entonces claro, en lugar de agradarle, lo vais a desagradar. ¿De acuerdo? Bueno, pues finalizamos aquí hoy. Tenéis materia de estudio, os haré preguntas la próxima semana sobre todo lo que hemos desarrollado. Y recordar que es importante que gradualmente esto lo vayamos integrando y aprendiendo, ¿de acuerdo?